En tan solo unos meses hemos crecido en lo social, porque si las necesidades crecen, el esfuerzo en todas las áreas debe crecer. Guayaquil crece cada día más en lo social, dando la oportunidad a niños con labio fisurado y paladar hendido a ser operados gratuitamente, entre ellos mi hijo y muchos niños más. Como autoridad electa es mi obligación rendir cuentas. Para mí es un orgullo contarles cuánto hemos avanzado. Soñemos en grande, Guayaquil. Alcaldía de Guayaquil. Radio Atalaya es opinión política, porque tenemos las voces más reconocidas en el análisis noticioso y político del país. Síguenos por Atalaya, credibilidad y pluralismo democrático en la información. Fin del espacio publicitario. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público, contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. Buenos días ecuatorianos. Lunes 16 de marzo del 2020. Realmente es una semana que iniciamos con decisiones del gobierno nacional muy importantes, trascendentes para la protección y prevención en el contagio del coronavirus. El día de hoy nos encontramos con una sorpresa positiva, una buena sorpresa, un diario de difusión nacional, el diario El Universo. Como de costumbre, nosotros leemos los primeros titulares, las primeras planas de los medios de comunicación. El Universo ha tomado una iniciativa muy interesante. No hay titulares en la primera página y hay una página, la primera, que habla sobre que juntos paramos el coronavirus. Hay un "yo me quedo en casa", un hashtag. La mejor forma de combatir el coronavirus es el COVID-19, es quedándose en casa. Sigue estos consejos para proteger tu salud y la de tu familia. Lava tus manos con frecuencia, por al menos 30 segundos, mejora tu sistema inmunológico, come sano, mantente hidratado, haz ejercicio dentro de tu hogar y toma vitaminas. No salgas de tu hogar, a menos que sea por razones indispensables como salud, trabajo o abastecimiento de víveres. Recuerda lavarte las manos cada vez que regreses a casa. Este es el contenido, mi querido Alcides. Buenos días Carlitos Pacheco, de el diario El Universo, de la primera plana de este medio de circulación nacional. Bueno, también saludando a Stalin, a Carlos y a toda la amable audiencia de Atalaya. En verdad también el diario Expreso en su portada trae un mensaje similar, pero cambia porque el Universo lo trae en toda su página o su portada, a lo largo y ancho de la portada. En cambio, Expreso lo hace muy pequeño en la parte inferior derecha de la portada. El Expreso habla de otros temas. Por ejemplo, hay una foto donde sale un señor con una mascarilla de la sala de arribo internacional del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Dice, un arribo apurado antes del cerrojo. Bueno, tengo entendido que arriban los aviones y llegan las personas. Debería ser una llegada apurada antes del cerrojo. También dice Expreso, máxima restricción a la movilidad y al comercio. Coronavirus, desde mañana en el país solo se puede salir a la calle para trabajar, comprar víveres, acudir al hospital y cuidar a los adultos mayores.
También dice el Expreso, intrincado y controvertido cobro de derechos de autor. También dicen deportes, entrenamiento en el hogar, y sale ahí una foto de un futbolista. Parece ser que los equipos de fútbol y sus respectivos jugadores están haciendo entrenamientos en el hogar. Y hay otros temas también de menor importancia acá en el diario Expreso. Bueno, como comentaba Stalin, el tema principal, sin duda alguno, no solamente del Ecuador, sino de todo el mundo, es el tema del coronavirus, que trae pues una serie de aristas de todo tipo, porque ya este tema no es enteramente sanitario, este ya es un tema político, es un tema económico, es un tema bioquímico, biológico, se ha convertido en una serie de situaciones a medida que van pasando los días, se van descubriendo una serie de elementos desde países que no están disciplinados como México, que permite la presencia de artistas internacionales con gran cantidad de público, hasta los nuestros que vienen y los señores de unos ciudades de los ríos van a pasear en 7, 10, 20, 40 carros, van a pasear en los balnearios, exponiéndose a situaciones complejas que tienen que ver con contaminación de este virus. Realmente es preocupante la situación, sin pretender ser alarmante. La situación del coronavirus aquí en el país ha evolucionado rápidamente. Pasamos de 1, luego a 7, luego a 13, hoy estamos en 37. Tenemos muertos, gente que ha fallecido. 2 muertos locales y 1 en Italia. En todo caso, creo que el gobierno nacional hoy centra todos sus esfuerzos en tomar las previsiones necesarias para evitar que este virus se propague. Sin embargo, la sociedad en su conjunto, más allá de que la mejor vacuna eres tú, él, nosotros, vosotros, ellos, para evitar la contaminación o para evitar la afección del coronavirus, la sociedad en su conjunto no se ha puesto de acuerdo, ni siquiera en las decisiones que toma el gobierno nacional para apoyarlas y poder llevarlas a la práctica. Hoy usted se pregunta, ¿tenemos un presupuesto frente a esta crisis para resolver el problema de salud pública que ha significado y está significando el coronavirus? Bueno, ya llegó una donación del exterior de 80 millones de dólares. Eso es una donación. Hablo del presupuesto. Estamos preparados. Siempre es importante pensar que debimos haber estado preparados frente a la crisis. Son momentos anticrisis que los estados, los gobiernos deben de prever, están previstos. Aquí en nuestro país no se escapa de eso. Aquí hay terremotos, aquí hay epidemias, aquí hay inundaciones. Hay cosas que realmente siempre deberíamos estar preparados con un fondo que realmente nos garantice poder atender el momento que esto ocurre a todas estas situaciones. Sin embargo, no ocurre. A nivel de la estructura del poder, a nivel de la estructura de la acción política y a nivel del planteamiento de gobernabilidad frente a esta crisis, tampoco hay acuerdos. Cada bloque, cada grupo social, ¿no?, camina por su lado, defiende sus juegos de intereses, pero no hay una agenda de concertación, una agenda de gobernabilidad que realmente permita enfrentar todas estas situaciones que estamos viviendo. No es suficiente con las medidas que toma el gobierno. Estas medidas tienen que ser consensuadas, tienen que ser corroboradas, aceptadas, viabilizadas para su aplicación. Y luego los ciudadanos, pues, poder tener la oportunidad de cambiar esos hábitos de salud pública, ¿no?, y hoy protegerse contra este contagio. En la Asamblea Nacional no hay acuerdo para aprobar las leyes que tienen que modificarse por resoluciones que se han dado a nivel del Ejecutivo. En el caso de la reducción de los dineros de los trabajadores públicos, por un lado, y en el caso del 5%, por otro lado, de los vehículos. Hay bancadas
que proponen o tienen sus propias propuestas y proyectos que ahora las han presentado. La pregunta es si esto puede esperar el tira y jala de una resolución por consenso dentro de la Asamblea Nacional, cuando sabemos que ahí no hay gobernabilidad, cuando sabemos que ahí no hay mayoría de nada. Ahí hay todas unas minorías y grupos que alrededor de la crisis no juegan al gato o al ratón. Peor aún, si estamos frente a procesos electorales, no quieren tomar decisiones que entre comillas podría afectar su adhesión en el orden electoral. El gobierno hace lo que tiene que hacer. Los ciudadanos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. La clase política tiene que hacer lo que debe hacer, y eso es, yo no veo un llamamiento, alguien que ponga el cascabel al gato a nivel de esa estructura política, empresarial, de gestión, que diga, bueno, sentémonos todos en una sola mesa. Trabajadores, movimientos sociales, partidos políticos, gobierno, bueno, y hagamos una agenda pues de contención para esta crisis. No hay propuestas aisladas que se oponen y que dicen yo pienso que debe hacerse así, pero esto no espera, por mi querido Alcide. La gente se está muriendo y hay un pánico respecto a que se puede infectar. ¿Cómo es posible que una crisis actual, sanitaria y de otra índole como esta, le vaya a pedir a usted que colabore al propietario de un vehículo cuyo costo supera los $20,000 si no puede trabajar? Pues ahora prácticamente el país está paralizado. Bueno, no puede trabajar, o sea, las últimas disposiciones realmente hacen que el país cierra todo. Lo que no cierra son los bancos, los mercados y las boticas, pero el resto está cerrado. Mire la salida, teletrabajo. ¿Para quién es el teletrabajo? Para los que tienen una relación formal, y esos son apenas 400 y algo mil de habitantes que tienen relación de trabajo, si no soy exagerado. Y todo lo que mueve la economía, que son los sectores informales, comercio, ventas, negocios. Oiga, la María del mercado. Dígame una cosa. ¿Qué teletrabajo le va a ofrecer? ¿Cómo vive la gente? ¿Cómo vive la gente? El que sale a vender su empanada, el que sale a vender su arroz con menestra y carne en su casa, la gente que vende en la calle legumbres. Ayer, cuando acostumbrados estamos que en las calles están los legumbreros con la fundita, se buscaba comprar limón y no había gente no había los legumbreros que venden frutas y legumbres en las calles, en funditas, por ejemplo. Entonces, ¿dónde estaba esta gente? Entonces, no había gente tampoco circulando en la calle, poca gente. Entonces, realmente se está paralizando toda la economía, inmovilizando también a la gente, pero bueno, esto es necesario hasta un determinado momento. Entiendo que esto tendrá su tiempo. Hablan de 15 días, hablan de 21 días, pero lo que nosotros se puede fijar, no se puede fijar, pero lo que nosotros no se sabe hasta dónde llegue el coronavirus. Por eso nosotros observamos que cada día el gobierno, cada 4 o 5 días va modificando sus estrategias para frenar, cómo se presenta en la situación, ¿no? Para frenar, si se quiere, este contagio. Bueno, aquí lo que nos queda es hacer un llamamiento, mi querido Alcide. Es que los ciudadanos, y vuelvo a insistir, la vacuna eres tú, yo, tú, él, nosotros, vosotros. Esa es la vacuna. La mejor vacuna es la prevención. Y tomar en cuenta los consejos útiles que se están difundiendo para evitar la contaminación o la afectación del coronavirus. Esto no es un problema de otros países, este es un problema de todo el mundo. Y nosotros somos parte de todo el mundo. Este país también. Aquí también hay coronavirus. El porcentaje, el promedio de enfermos versus la población es preocupante. Aquí tenemos 39 casos. En otras partes hay miles de casos y decenas de muertos. ¿Por qué? Porque tomaron medidas a destiempo. El caso de Italia, por ejemplo. El caso de otros países. Y otros están saliendo poco a poco. ¿Por qué? Porque son férreos en su disciplina. En el caso de la China, que son los que aparentemente originaron el asunto. Pero ¿por qué? Porque aplicaron un cerco epidemiológico férreo, rígido, extremo, totalitario, extremo. Pero mire lo que dice la gente. Cuando usted toma una medida extrema, dice, no, van a paralizar el país. A ver, ¿quieres un país paralizado temporalmente o quieres un país sin vida?
Sí, pues. Porque si se contagian todos, van a morir. Sí, pues. Ahora, recordemos que históricamente peores plagas, ¿no?, ha habido en el mundo. Y Claro. se ha coexistido y se ha vivido, Por y en supuesto. menores condiciones No. del desarrollo del conocimiento científico. Claro. Bueno, esto va a pasar y tenemos que aprender de alguna manera a coexistir, ¿no?, con este mal, ¿no? Porque evidentemente esto tampoco puede paralizar estado de ánimo, cuotas de entusiasmo, voluntad y todas estas cosas. Porque si no, pues entonces la sociedad está en serio riesgo de desaparecer, porque todo el mundo si es atrapado por el miedo, que es lo que hay que evitar, pero Claro. asumir con responsabilidad lo que se nos ha enseñado como método de prevención. Eso es la vacuna que debemos nosotros tener para de esta manera colaborar con nuestra vida. No colaboras con el gobierno. Hay mucha gente que dice, pero el gobierno, ¿por qué? Oiga, señor, cada acto de higiene que usted haga, de prevención que usted haga, personal o para su familia, no es para el gobierno, es para usted, para su vida, para su familia. Y hay que hacerlo de esa manera, porque de lo contrario, señores, cuidado que el miedo nos atrape, y además un país enfermo tampoco va a ningún lado. Estimado Stalin, otro asunto que a veces complementa o colabora con lo que estamos viendo actualmente es la desinformación. Ese tipo de situaciones que a veces la gente se empieza a creer rápidamente y a traspasar y a traspasar y a transmitir o a retransmitir hechos que no han sucedido nunca. Pese a las situaciones, hay mucha gente todavía que hace daño, y digo hace daño porque transmite informaciones erradas con el fin de desinformar, con el fin de crear pánico, zozobra y temor en la población. Entonces la población hay que tener mucho cuidado en el uso especialmente de las redes sociales, donde hay mucha gente desaprensiva que todavía le encanta hacer daño. Le encanta hacer daño y crean desinformaciones, rumores, y crean malos entendidos, y la gente empieza, como usted dice, a preocuparse, a tener zozobra, a tener temor y a crear pánicos inexistentes. O sea, hay que tener tranquilidad también, porque a veces, hable de las redes sociales. a veces Pero más daño hace el rumor que la misma enfermedad. Y usted habla de redes sociales. Señores, lo que se aconseja es recurrir a información oficial. O sea, ese es el canal que debemos de tener. Totalmente. Las redes sociales es un diversionismo irresponsable, ¿no?, que realmente ha llevado a una sociedad a expandir el terror, el miedo, en este caso. Ahí salen tantas cosas, noticias que son mentiras, que el gobierno tiene que salir a aclararlas, que uno tiene que cruzar información para ver si son de buena fuente o no. Y evidentemente la mayoría, señores, son originadas por fuentes malintencionadas para crear el caos y la zozobra en la sociedad ecuatoriana. Por cierto, ahí hay muchos que alrededor de esta crisis pescan a río revuelto, en negocios, en oligopolios, en monopolios de cosas que realmente hoy son tan necesarias. Escuchaba al presidente de la República que nos decía, señores, si van a comprar, consuman productos nuestros, porque esos son los productos de la gente que está trabajando para no desabastecer los mercados. Esa es la gente que está poniendo en riesgo todo, pero para garantizarnos que exista alimentación, que exista alimentos en los mercados. Y yo creo que esa es una buena observación o recomendación. Hay que comprar productos ecuatorianos, producidos aquí por nuestros campesinos, por nuestros industriales, para sostenerlos. De lo contrario, imagínese usted, también ellos no van a producir porque tampoco nadie compra. Entonces, es un círculo vicioso muy preocupante. Vamos a ir con eso. Y antes de terminar, y tampoco hay que decir los malos ejemplos, aunque sean de otros países. México está dando un mal ejemplo, un pésimo ejemplo de lo que es no actuar con responsabilidad en casos como estos. México, por ejemplo, hace poquísimas horas antes, su gobierno permitió la organización de un gran evento musical con un gran conjunto a nivel mundial. Fueron 40,000 personas. Como resultado, 27 personas con fiebre.
El presidente mexicano López Obrador dice que no, que sigamos con la tranquilidad pertinente, empieza a abrazar a la gente, cosa que no se debe de hacer, abrazando a todo el mundo, y por último diciendo que el coronavirus no es una situación de emergencia, que el coronavirus en México, pongan atención, en México no hay necesidad de cancelar eventos masivos, actividades laborales ni escolares, tampoco hay que hacer compras de pánico, sigue tus actividades normales, pero refuerza tus medidas de seguridad. Recuerda, la enfermedad causada por el coronavirus no es grave. ¿Es una información oficial contrastada? Ahí está, claro, ahí está. No, pregunto yo. Está contrastada. Salió un medio, lo hizo públicamente el gobierno. Es un organismo mexicano. Y aquí está la información. Aquí está el señor López Obrador besando y abrazando a todo el mundo. Sí. Ahí está la grabación. Yo digo una cosa. Cada país asume sus responsabilidades como convenga. Pero ese gobernante es responsable frente a los ciudadanos. Por supuesto. Es evidente que es cuestionable que mientras nosotros nos dicen lo contrario, que tenemos que adoptar esta medida, allá se diga, no, esto no es grave, y así que vamos adelante, habiendo contaminación que hay allá entre muertos y contaminados. Usted pidió una información oficial, la emitió Pregunto yo. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México. Entonces, esa es una información oficial. O sea, así no es que en México hacen eso, señores que en México harán eso, pero mire los extremos, mire lo que hace México. Claro, ¿Qué hizo Guatemala y qué hizo Costa Rica? El Salvador, perdón. No, El Salvador no tiene todavía casos y ya cerró las fronteras. No tiene ni un caso y cerró todo y mandó a cuarentena a su gente. Y otra cosa, entonces usted dice, ay, es exagerado. O otros dicen, no, pero ¿cómo va a ser? No, señor. Primero está la vida antes que cualquier cálculo que puedan tener los gobiernos y también aquellos que están de cara en campaña. Esos cálculos quedan subordinados al interés de la vida, de la sociedad. Mire lo que pasó con Italia. Reaccionó a última hora y hay cantidades de muertos. En este momento Italia está segundo después de China en casos y en muertos. Bueno, nadie desea que ni en México por estas publicaciones ni en ninguna parte se propague, porque en la medida que se propague en esos países se propaga a todo el mundo. Así que también nos afecta. Vamos a ir con nuestro anunciante, volvemos inmediatamente. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Ya qué bestia, qué cantidad de agua que cae. ¿Y ahora cómo nos vamos a Caleta? Igualito como nos hemos ido en todos los inviernos, ñaño. Pero ahora sin calles inundadas. Ah, ¿verdad? Ya, pues me pongo los zapatos nomás. Así es como funcionan las nuevas obras de alcantarillado para aguas lluvias, beneficiando a los que viven por la Marta de Roldós y en el Guasmo con los nuevos canales de drenaje a punto de inaugurarse. Y en el norte con las válvulas de control de marea instaladas en el ramal A del Estero Salado. Y en el noroeste con el nuevo ducto Cajón y el canal 33 que pronto entrará en su fase final de construcción. Con obras y trabajo mantendremos al invierno bajo control. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños. La aerovía entró en la fase de tendido de cables y por tu seguridad permanecerán cerrados 3 carriles centrales de la avenida Quito entre 9 de octubre y Piedrahíta. Y desde el 28 de febrero cambian los recorridos de 9 líneas de buses por el cierre temporal de la calle Quisquís. Los cierres se mantendrán hasta el 30 de marzo. Por eso te recomendamos tomar vías alternas como García Moreno y José Mascote para ir al norte. Te mantendremos informados siempre y recuerda que las molestias pasan, pero el progreso queda. En ATM somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. En tan solo unos meses hemos crecido en lo social, porque si las necesidades crecen, el esfuerzo en todas las áreas debe crecer. El programa Por un Futuro Sin Drogas me sacó de las calles. Ahora tengo hasta un trabajo. Guayaquil me dio una nueva oportunidad. La ciudad crece a diario apoyando a su gente. Como autoridad electa es mi obligación rendir cuentas. Para mí es un orgullo contarles cuánto hemos avanzado. Soñemos en grande, Guayaquil. Alcaldía de Guayaquil. Siempre a él romperá las cadenas. A los titulares del SRI, IES, CENEL, CFN, Bank Ecuador y de la Junta de Regulación Bancaria.
Ante la situación socioeconómica que está viviendo el mundo, particularmente el Ecuador, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER, nos permitimos solicitar muy comedidamente disponer se difieran los pagos y amortizaciones de cada uno de nuestros asociados que mantienen con ustedes. En espera de vuestra grata respuesta, les anticipamos nuestros agradecimientos. Atentamente, Comité Ejecutivo de AER Nacional, Guayaquil, marzo de 2020. A diario, cientos de personas usan la palabra accidente como hashtag en redes sociales. Si te encuentras cerca de un accidente de tránsito, que tu prioridad no sea publicarlo. Llama inmediatamente al 911 y proporciona datos claros de ubicación y víctimas para llegar en el menor tiempo posible y con los recursos necesarios para salvar vidas. Evita mover al herido y el vehículo en el que se encuentre. Si el accidente fue en una moto, no retire su casco ni objetos incrustados. Usemos el celular para ayudar. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Ya qué bestia, qué cantidad de agua que cae. ¿Y ahora cómo nos vamos a Caleta? Igualito como nos hemos ido en todos los inviernos, ñaño. Pero ahora sin calles inundadas. Ah, ¿verdad? Ya, pues me pongo los zapatos nomás. Así es como funcionan las nuevas obras de alcantarillado para aguas lluvias, beneficiando a los que viven por la Marta de Roldós y en el Guasmo con los nuevos canales de drenaje a punto de inaugurarse, y en el norte con las válvulas de control de marea instaladas en el ramal A del Estero Salado, y en el noroeste con el nuevo ducto Cajón y el canal 33 que pronto entrará en su fase final de construcción. Con obras y trabajo mantendremos al invierno bajo control. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños. En marzo, con tu carro revisado, estamos más seguros. Este mes, la revisión vehicular es para los carros con placas terminadas en dígito 2. Saca tu turno ingresando a www.atm.gov.es para elegir el día y la hora más convenientes para ti. Recuerda que en los primeros días del mes recibes descuento en tu tasa de revisión del 10, 15 y hasta 20%. En ATM somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. En tan solo unos meses hemos crecido en lo social. Porque si las necesidades crecen, el esfuerzo en todas las áreas debe crecer. Guayaquil crece cada día más en lo social, dando la oportunidad a niños con labio fisurado y paladar hendido a ser operados gratuitamente, entre ellos mi hijo y muchos niños más. Como autoridad electa es mi obligación rendir cuentas. Para mí es un orgullo contarles cuánto hemos avanzado. Soñemos en grande, Guayaquil. Alcaldía de Guayaquil. Caminar por Guayaquil es inspirarse por sus calles empedradas de las peñas donde nace la ciudad. Es llenarse los pulmones de aire puro al recorrer su amplio malecón Simón Bolívar. Es gritar los goles de los hermanos del astillero Barcelona y Emelec. Es saborear las delicias de su exquisita gastronomía local, como un típico y tradicional arroz con menestra y carne asada, una original guatita o de un buen encebollado al amanecer. Es enamorarse y sentir el color del pueblo en la piel con las canciones del inmortal Julio Jaramillo. Es recorrer su comercio por la avenida 9 de octubre y llegar a recoger toda su historia en la Plaza de los Próceres de la Independencia en el Parque del Centenario. Caminar por Guayaquil es sentir todo el abrazo del Ecuador en cada uno de sus barrios y ciudadelas. Esta, señores, es la Casa Grande, la del Río Grande y del Estero, que vive, que crece con el amor de sus hijos, los que nacieron en ella o los que simplemente llegaron a ella, quienes la hacen grande y majestuosa con su esfuerzo y trabajo laborioso cada día. En su año de bicentenario de independencia, 9 de octubre de 1820, 9 de octubre del 2020, el sistema de emisoras Atalaya es parte de ti y se regocija con tan supremo momento en tu vida ciudadana. ¡Que viva Guayaquil! ¡Guayaquil de mis amores! Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Nuestro invitado del día de hoy en esta mesa de diálogo está con nosotros el magíster Pedro Moreira Peña, panelista y analista político, y con él vamos a abordar uno de los casos en nuestro país que se ha denominado el juicio del siglo, caso Soborno, y abordarlo desde la perspectiva de todo el proceso. Ya tenemos hoy, o no sé, en estos días hay un pronunciamiento de la Corte respecto a la primera sentencia de primer orden que se debe dar en el caso Soborno. Pero un poco analizar en perspectiva cuál es el proceso que sigue después de esto, hasta dónde llega y en qué tiempo calcular que haya ya una sentencia en firme. Buenos días. Sociólogo Poveda, amigas y amigos que nos ven y nos escuchan, buenos días. Mire, se supone que en esta semana va a dictar los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que hacen de jueces de tribunal, la sentencia en el caso de sobornos. Sentencia que puede ser ratificatoria del estado de inocencia para unos o para todos, o puede ser condenatoria para unos o para todos. Claro. Luego de eso tendrá 3 días la defensa de cada uno de los procesados y la Fiscalía, con la acusación particular, que es la Procuraduría General del Estado, para presentar el recurso de apelación o los recursos horizontales que tengan a bien, como por ejemplo la ampliación de la sentencia. Entonces, luego de esto de acá, pues vendrá otra batalla legal que será la apelación, donde en tiempos regulares debería pasar por lo menos 2 o 3 meses hasta que se convoca audiencia. En los tiempos políticos con los que se maneja este proceso, seguramente en menos de un mes tendremos ya otra instalación de audiencia. Si usted pide una ampliación de la sentencia, ¿se calcula que qué tiempo puede llevarse según los tiempos judiciales? Bueno, depende de cuán larga sea la sentencia y qué se pide que se aclare. Que básicamente es una estrategia jurídica para alargar los tiempos. Claro. La sala puede de plano decir que no hay nada que aclarar o no hay nada que ampliar en el contexto de la petición que se presente y acortar los términos. Pero mire, yo creo que a más tardar en un mes estaremos instalados nuevamente en audiencia y habrá que ver cuánto tiempo se demoran, porque ahí no hay que practicar prueba por prueba como una audiencia de juicio, sino simplemente hacer la argumentación del caso y tener una sentencia. Sí. Abogado Moreira, ¿cómo se explica la figura que aplicó la Fiscalía para acusar a Correa en el caso Soborno, la denominada autoría o autor mediato? ¿Qué es eso de autor mediato? Buenos días, compañero. Mire, la Fiscalía tomó una teoría del profesor muniqués, del profesor de Múnich, Klaus Roxin. Una teoría que no es tan nueva como la presentan. Es una teoría que tiene más de 30 años. La han aplicado ya en otros casos. Ese es el hombre de atrás. El hombre de atrás. Pero el problema es que el hombre de atrás se lo entiende políticamente cuando conviene entenderlo políticamente y se lo entiende de otra forma cuando es otra forma. A ver. Rasputín sería un hombre de atrás, ¿no? En esa época, ¿no? Sí, pero porque tuvo una influencia muy... A ver, Rasputín no era el jefe del gobierno ruso o del Claro, no era el jefe. Tenía mucha influencia. La persona de atrás, frente a la zarina, en la teoría del maestro Roxin, es aquella persona que maneja una estructura de poder dentro de una situación para Estado, por decirlo así, una situación alterna al Estado, que se crea una estructura paralela, que maneja esta situación paralela. Por ejemplo, en el caso de Fujimori, que es como lo quiso asimilar la fiscal, en el caso de Fujimori, él manejaba junto a Montesinos y junto a otra gente estructuras gubernamentales paralelas que luego se descubrieron. En el caso de Correa, no se ha podido demostrar que existan estas estructuras paralelas. Porque, por ejemplo, la Contraloría General del Estado, podemos especular que era nombrado por Correa. Pollitt era designado por Correa, o Correa le decía a los asambleístas, ¿sabes qué? Pollitt es el hombre. Sin embargo, aquello no se ha logrado demostrar. Aquello no se ha establecido de que Correa haya manejado a la asamblea porque es un poder independiente.
Se especula que políticamente eran los alzamanos, que políticamente tenían esa afinidad ideológica y por ende los proyectos gubernamentales o los que bajaban del Ejecutivo caminaban más rápido. Sin embargo, ese hecho no se ha demostrado. ¿Pero qué nos da a entender entonces? Que todos actuaban diferente y el presidente nunca sabía que sus ministros estaban haciendo contratos, recibiendo sobornos. Un hombre que todo lo sabía, que todos los sábados decía que él sabía todo, que se declaró presidente de todos, hasta de la función judicial, y no sabía lo que pasaba en el caso de soborno. Él pudo haberse declarado abogado. de todo. A ver, compañero, usted me pregunta y yo le respondo. Claro, sí. Ya, entonces, él se pudo haber declarado lo que sea. El tema aquí es probarlo, porque si vamos en base a las suspicacias y a las presunciones a juzgar a las personas, más de uno estarían presos injustamente. Entonces, podemos entender que políticamente Correa desde las sabatinas daba directrices. Podemos entender que políticamente, al tener la mayoría legislativa casi en todos los periodos, y no en todos los periodos, él decidía qué hacer con el país. Pero eso no se ha demostrado. Y en un juicio penal tiene que demostrarse que él era el líder de la banda, que más allá que era el líder de la banda, que él era quien manejaba el Estado y disponía qué hacer o no qué hacer con el Estado. Yo le digo una cosa, por ejemplo, a mí me parece muy irregular que Pamela Martínez haya sacado 100 sobre 100 en el examen para juez a la Corte Constitucional. Pero que a mí me parezca insólito, que me parezca irregular, si yo no tengo la prueba para demostrar que ella no lo hizo, que ella no sacó merecidamente el 100 sobre 100, pues no lo puedo acusar, aunque me parezca extraño. O sea, el crimen perfecto. Abogado, si para usted no hay mérito para comprobar que Correa era el actor intelectual y conocedor de toda esta estructura paralela que se forma alrededor de un gobierno, para delinquir, para utilizar dinero que era de la inversión pública, de contratistas y toda la cosa. ¿Cómo la Fiscalía en su investigación llega a esta etapa donde ya hay que sentenciar? Los hallazgos, las evidencias, supongo que te conducen a un nivel determinado del juicio para que los jueces se pronuncien. Y los jueces han aceptado muchas de estas evidencias que ha presentado la Fiscalía. Pero mira, haciendo una revisión rápida del proceso. El proceso se inicia con un tuit de Fernando Villavicencio, con una información subida por, me parece que se llama Mil Hojas, el post de este señor. Y allí se inicia todo el proceso. El proceso originalmente se llama Arroz Verde. Sí, y abarca los periodos del 2012 al 2016. Luego la Fiscalía entiende que, que desde el 2012 no tenían por qué investigarse y sacan de la investigación todo lo que pudo haber conocido el actual presidente de la República y se circunscribe a un periodo más corto de tiempo donde ya él no era vicepresidente de la República y toma la posta en esa segunda magistratura Jorge Glass Espinel. Entonces, ¿cómo comienza esto? Con el cuaderno de Pamela Martínez. Ciertamente muchos penalistas que consideran que Rafael Correa ha sido demostrada su culpabilidad establecen que el SP que pone Pamela Martínez se justifica que corresponde al señor presidente cuando Rafael Correa acepta que él recibió los $6,000 que era de un préstamo de un fondo de solidaridad, dice él. Pero la veracidad de los dichos de Martínez se caen al piso cuando la misma Martínez en su testimonio establece que ella cogió el cuaderno y lo escribió en media hora. Y los testimonios de los acusados empresarios dicen, sí, a mí me pidieron plata y tuve que dar para que me paguen. Sí, está bien, pero los testimonios de los acusados dicen que Correa nunca los llamó. Entonces, no podemos dar por ciertas unas cosas y no dar por ciertas otras cosas. Pero se delinque con factura como para decir, oiga, o me llamó, o me firmó esto. O sea, no se trata que se delinga con factura, no se delinga con factura. Evidentemente, alguien que coge un soborno no va a darle una factura ni un recibo de pago. Por eso son las estructuras que usted habla, paralelas, del hombre pero de atrás. Tiene que demostrarse que hay la autorización. Tiene que demostrarse que hay la disponibilidad del tema. Tiene que demostrarse que hay el beneficio del asunto. Puede ser que no haya la factura en la cual Correa diga, yo recibí, se me ocurre, $10 millones de quien sea. Pero sí se puede hacer el seguimiento de que si se adjudicó el contrato o no se adjudicó el contrato en favor de esa persona, bajo esas características y quien firmó la adjudicación por Rafael Correa. A propósito de ese tema. Eso sí se puede hacer y no se lo ha hecho. ¿Cómo se explica entonces el tema del universo? Que los accionistas fueron vinculados
por un hecho que cometió. Esa autoría coadyuvante. Exacto. Autoría coadyuvante, esa fue la figura. Lo que pasó con Emilio Palacios y los accionistas del Universo. Eso fue autoría coadyuvante, es una figura similar. Es una autoría similar, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Ya, a ver, la autoría coadyuvante estaba en el Código Penal anterior, y bajo esa figura jurídica fue sentenciada. Entonces, mezclar códigos no es lo propio, porque no es lo mismo juzgar con el Código Penal que no es lo mismo que es el COIP. Entonces, ¿cuál fue el criterio que tomó los jueces de ese entonces, que fueron muy cuestionados? De que los responsables del Universo tenían el control de decirle al editorialista qué publicar y qué no publicar. No como una censura previa. Y el presidente Correa no tenía la misma situación de decirle a un ministro contrato, no contrate determinada obra. Pero si usted quiere que yo le hable mal de Correa, entonces dígamelo y yo lo mando a Correa. Estamos haciendo estamos haciendo un análisis. Déjeme desarrollar el criterio y yo le respondo lo que usted quiere. Sí. Entonces, en el tema de acá, el criterio de los jueces, y es una teoría que se venía arrastrando desde España, en la cual se establecía que una persona como el editor de un periódico, los accionistas de un periódico, o en este caso los accionistas de esta radio, si encuentran que en información noticiosa se está violando la ley o se está propagando un delito, tienen la obligación de impedirlo. Algo parecido a la acción por omisión, que era la figura de la autoría coadyuvante. Entonces, si yo soy accionista de Atalaya y en un programa cualquiera se está haciendo apología de un delito o se está incitando un delito y yo no lo impido, soy responsable por eso. La autoría mediata es una estructura dogmática mucho más atrás que la autoría coadyuvante. No atrás en el tiempo, sino atrás en la participación. Para que exista una autoría mediata debe existir un empoderamiento de la situación criminal, de que la persona que está desde atrás sea quien controle y maneje lo de acá. En el caso de la autoría coadyuvante, no es que los Pérez le dijeron a Palacios, o al menos eso no se demostró, anda y escribe en contra de Correa, sino que no lo evitaron. Hablemos de la autoría mediata. No resulta contundente, por ejemplo, saber que en el gobierno del presidente Rafael Correa están juzgados y detenidos por estas causas vicepresidente, presidente, ministros sentenciados. O sea, no es una cosa clara respecto a cómo se manejó desde el más alto nivel de la estructura del poder todos estos vínculos para generar este tipo de corrupción. Ya, pero yo le digo una cosa. No, yo le pregunto. Pero déjeme responderle. A ver, Alexei Mosquera es el único ministro que está preso. Y Alexei Mosquera no se lo nombran en estos cuernos. ¿Pero cuántos están huidos? Está el vicepresidente. El vicepresidente está preso. Ya, okay. El presidente mismo está con boleta. Bueno, pero no por este caso, el presidente está con boleta por el tema de Balda, que fue inventado. ¿Cómo inventado? Hasta ahora no se ha demostrado. Pablo Romero está preso y aún no dice nada. Esperaban traerlo a Pablo Romero y sacarlo. Pero aterrizando la idea, compañero. Mira, en el caso de sobornos, está procesada Duarte, está procesado Alvarado, está procesado Mera, está procesado Correa, Glass, de los funcionarios de gobierno, Pamela Martínez, la señora Terán. Los otros, los empresarios, ellos sabrán. Pero ¿cuál es el asunto? ¿En qué se basa la acusación? La Fiscalía hizo 2 juicios en uno. Con una figura procesal metió a todos y por el fuero de corte de Alexis Mera y María Ángeles Duarte, que fue como comenzó el proceso, arrastró a fuero de corte nacional a Laura Terán y a Pamela Martínez, quienes no gozaban de fuero de corte. Entonces, se les ha aceptado una cooperación eficaz cuando aún los datos develados por aquella, sobre todo por Martínez, no se demuestran que sean ciertos. Y cuando el momento procesal para que esa cooperación eficaz haya sido ya aceptada por la Fiscalía o haya sido descartada por la Fiscalía, ya pasó. ¿Cómo lo va a llevar usted a juicio sin saber si va a beneficiarse por la cooperación eficaz o no? ¿Cómo puede ser posible que en un argumento fatuo que lo escogió Vaca Mancheno y luego lo terminó de solidificar la doctora Salazar, digan que por el nomen in idem no se los juzga a Conceizado Santos ni a nadie de Odebrecht? Correcto. Cuando ellos no fueron juzgados en Brasil por este tipo de sobornos, fueron juzgados por otras cosas. Entonces es importante que Conceizado Santos o quien haya sido el responsable de Odebrecht venga y diga aquí en este proceso lo que tiene que decir
y no simplemente... Ya ha dicho algunas cosas, ¿no? Pero ha dicho lo que ha querido decir, pero cuando se lo ha interrogado se ha cogido el silencio. Otro ejemplo, el abajato en Brasil. Lula da Silva fue detenido, fue sentenciado por una estructura similar a la que hoy se investiga aquí en el país. Involucrada empresas también brasileras, en donde el poder, él como presidente, era el que manejaba el lobby para entregarle a X o a determinada empresa los contratos a nivel de la inversión pública. Y de eso recibieron favores, recibieron sobornos, recibieron edificios, recibieron departamentos, recibieron todo. Por eso está sentenciado. No es una cosa similar lo que se investiga aquí. Mire, el problema es que lastimosamente en estos casos una mentira repetida 1000 veces hace verdad. No, me refiero al juicio, él fue condenado. Sí, ¿pero por qué fue condenado? Porque le entregaron un departamento que no lo puede justificar, que se lo había entregado Odebrecht. A ver, este tema es clarísimo. ¿Y por qué fue? Por ese tipo de beneficios para la inversión pública. Si usted no lo sabe, el juicio de Lula da Silva aún se encuentra en etapas impugnatorias. Puede tener todas las... Pero entonces, si hasta que no se agoten las etapas impugnatorias, el derecho a la inocencia está sigue vigente. siendo inocente. Y no se ha demostrado que en el caso de Lavajato él haya sido responsable. Incluso Michel Tamer, que fue el vicepresidente que le hizo el impeachment a Dilma, también está procesado. Le revocó después, sí. Y tampoco está en firme aquello. Entonces se ha demostrado que en efecto ha existido una estructura criminal, como lo dijo en algún momento Carlos Parma. Odebrecht logró lo que Bolívar no pudo, unir a América Latina a través de la corrupción. Bolívar lo hacía con otros fines. Pero de que sepamos o intuyamos que existe corrupción, de que han habido sobreprecios y han habido contratos malhadados, a que digamos tal persona es culpable hasta que no haya una sentencia, pues no lo podemos hacer. Al menos yo como abogado no me puedo permitir eso. La fiscal ha dicho que efectivamente hay una estructura criminal organizada. Mire, regresando lo dijo, no ahora, lo dijo antes. Regresando al tema de la fiscal que usted me hace mención de la doctora Salazar. A ver, yo le pongo a usted un ejemplo. Dicen que Jorge Glass Espinel se ha robado, pero que casi le pone garruchas al Estado para llevarse. ¿Y por qué está procesado y sentenciado? Por asociación ilícita. Cuando lo entrevistó Carlos Vera en su programa, Diana Salazar, ¿qué dijo? Teníamos que buscar cómo dejarlo preso. Y inventamos lo que sea para ponerlo preso. No debe, no debe haber dicho inventamos. Busque los videos. Una jueza, una fiscal no va a decir inventamos. Sí. Pues. Busque el video y usted lo verá. Pero bueno, entonces, lo voy a revisar, pero me parece que no es así. Entonces, ¿cuál es el detalle? Si Pepito, Juanito, Perenceo son responsables de algo, que los procesen por la causa que son responsables, y si deben sentenciarlos, que los sentencien. Ok, usted habla de sentencia cuando los ciudadanos miran a una justicia que administra justicia. ¿Qué peso, juegos de intereses hay respecto a la sentencia? ¿Cómo la ve? Si lo ve en puro jurídicamente o lo ve con otros componentes que pueden estar influenciando, determinando una sentencia para quienes han sido acusados. Bueno, la administración de justicia o la actuación de un juez en pura o en estricto derecho no es más que el decantarse por una de las dos posturas. Porque hay una postura que dice que es culpable y una postura que dice que es inocente. Entonces el juez lo que tiene que hacer en base a la carga argumentativa y probatoria, lo haya podido convencer o no, irse para un lado o irse para el otro. Entonces, en estricto derecho, yo no le puedo decir qué deberían hacer los jueces porque yo no estaba en la sala de audiencias, yo no conozco las pruebas que ha anunciado la Fiscalía, yo no conozco las pruebas de la defensa. Yo simplemente opino desde lo académico. Pero ¿conoce usted como académico y como profesional la metedura de mano a la justicia? Por el poder. Bueno, y no me diga que es un invento. ¿Pero qué tiene que ver la metedura de mano con la justicia con el caso de soborno? No. Hablo de la legitimidad de la administración de la justicia. Todos los gobiernos, en su gran mayoría, no todos, posiblemente hay excepciones, le han metido la mano a la justicia por sus juegos de intereses, de grupos de poder, de coyunturas políticas, de estructura. Lo cual es reprochable. Condenable, ¿no? ¿Qué punto de vista? El gobierno del expresidente Rafael Correa se declaró que le metería la mano a la justicia y le metió la mano a la justicia. Sí, él lo dijo públicamente. Incluso hubo una consulta popular que así lo avaló. Claro. Y es notorio que, por ejemplo, Gustavo Yal, que era hombre de confianza de él, manejó el Consejo de la Judicatura. Clarísimo. Pero le repito, ¿qué tiene que ver eso con el caso Soborno? Quiero ver que, lo que le quiero preguntar como profesional es si usted percibe que hoy puede haber o hay una justicia que vaya en la línea de recobrar la confianza y la legitimidad frente a los ciudadanos, frente a la sociedad, que está bastante desmejorada en estos últimos tiempos. Mire, yo creo que la justicia se equivocó tanto en el gobierno de Correa
como se está equivocando ahora. Que siempre le toque a la misma jueza todos los casos en contra de Rafael Correa, pues llama la atención. Confío en el doctor Saquicela y en los otros 2 jueces que integran el tribunal que actúen en derecho. El doctor Saquicela no lo conozco personalmente, pero lo conozco académicamente y sé la calidad de académico que es. Entonces, respecto a Saquicela, por lo que lo conozco, estoy tranquilo que él va a hacer lo que en derecho tengan que hacer. Por los otros 2 jueces no los puedo decir nada ni bueno ni malo de ellos. Espero que administren justicia y hagan lo que tienen que hacer. Si tienen que declararlos culpables porque las pruebas así lo indican, pues que los declaren culpables. El país necesita saber si Correa fue o no fue culpable. Usted si consigna, no lo es, pues ratifiquen usted esta consigna inocencia. la teoría de Correa y otros involucrados que esto es una persecución política y lo que les requiere, se quiere es anularle su participación en las próximas elecciones. Mire, no lo puedo sentenciar categóricamente. No, le pregunto. Solamente me remito a los hechos. En el caso Balda, la señora jueza dispuso que Correa compareja cada 15 días, cuando es público y notorio que vive en Bélgica, cuando perfectamente podía acercarse a un cuerpo consular y comparecer. En el caso de acá, la Fiscalía prescinde de elementos probatorios, casi 100 elementos probatorios, para acortar los tiempos de alocución. La Procuraduría General del Estado pide una reparación integral no llamativa, la Fiscalía pide no sé cuántos miles de millones de reparación integral en un delito que no resiste tal. Porque en el caso de sobornos, en el evento no consentido que haya ocurrido la conducta criminal, el caso de sobornos no perjudica al Estado ecuatoriano. ¿Por qué? Porque la obra se la hizo. Lo que no se, y tampoco se ha determinado que se le haya hecho con sobreprecios. Lo que hay en el soborno. Lo que declaró el señor Verduga. El señor Verduga lo que declaró fue que le pedían plata para adjudicar el contrato. ¿Y eso qué es? Pero eso no es sobreprecio en obra. Pero yo no estoy. Están los informes de la Contraloría que hay sobreprecio. Si usted me los pide informes plata, de la Contraloría hay. Si usted me pide plata para que yo le dé el contrato, yo le doy el contrato a cambio de lo que sea. Pero no se ha demostrado que sea tal. El informe de la Contraloría, ¿tiene usted el informe de la Contraloría? Es público. No es público, está en el proceso. No está en la página. En el caso de sobornos no está el informe de Contraloría. ¿Cómo no va a estar? Si eso sirvió de base y fue derivado a la Fiscalía. Y la Fiscalía inicia con eso. Pero es que usted, a ver, usted me habla de una situación que ni usted ni a mí me consta, porque ni usted ni yo hemos estado en el proceso. Está ahí, y ha Si revisado me la el muestra informe. para poderle decir. Entra a la página Contraloría que está derivada a la Fiscalía. Pero La Fiscalía es que tomó de base. ya se acaba en el informe. Entonces yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal. Lo que estoy diciendo es que en el caso concreto, el caso de sobornos, no se ha demostrado que existe un sobreprecio. Lo que sí se demostró es que esos dineros no ingresaron para la campaña de Alianza País, que lo certificó el CNE. Acá lo que quiero decir, pero ustedes no me dejan, es de que si existe sobreprecio, existe un perjuicio para el Estado. Si existe sobornos, no existe tal perjuicio para el Estado, por lo cual la reparación integral que pide la Fiscalía es absurda. Que no existe perjuicio para el Estado no significa que no exista una conducta criminal que debe ser sancionada con privación de libertad si es el caso, pero si se demuestra. Estamos en ciernes del proceso, porque aún así se lo declare culpable en esta etapa procesal a todos o a varios, quedan por lo menos 2 etapas procesales más, o mejor dicho, una fase procesal más que es la impugnación, y queda un recurso extraordinario de casación en el cual podría, hasta que no se determine aquello, no estar ejecutoriada la sentencia. Doctor, solo una última pregunta. La reparación integral en el proceso se lo determinarán los jueces. Esta reparación integral de la sociedad en valores, en donde el país quedó frente al mundo, en un estado realmente de desconocimiento de su estado y su estructura de derecho, la vergüenza en valores por todos estos sistemas de corrupción que hoy se están exhibiendo. ¿Cómo la reivindicamos? O sea, nos ven un país corrupto, más allá de la sentencia que puedan tener o no. Ya el daño está hecho a la sociedad en su conjunto. Mire, el tema de la corrupción no es nuevo, lastimosamente viene desde hace mucho tiempo atrás. Y yo creo que la única forma de lavar la imagen del país es educando a sus ciudadanos, con mejor educación, que precisamente no es cerrando las escuelas del milenio, sino fomentando la educación pública, que haya mejores estructuras públicas, que haya mejores docentes públicos, que haya mejores universidades públicas, que se rescate la Universidad de Guayaquil, que lastimosamente la están desagrando poco a poco. Entonces, con situaciones así, en las que los ciudadanos ecuatorianos
tendrán y tendremos mejores situaciones de educación, mejor preparación académica, podremos poco a poco ir lavando aquella figura de corrupción que tenemos desde 1830. Correcto. En la que incluso se cree que de aquí fue que salieron las manos asesinas que mataron a Bazooka. Y elegir, para terminar, a gobernantes que tengan valores éticos, que tengan capacidades en el ejercicio del poder para administrar un país. Y eso es una responsabilidad de los ciudadanos. Lastimosamente que haga un llamamiento a que así sea, que debería ser así. Pero por favor, se le echa la culpa, cuando hay un mandatario ladrón, se le echa la culpa al pueblo que se equivocó. No, el pueblo no se equivoca. Son las conductas, son los comportamientos de conductas en el ejercicio del poder lo que van degenerando toda esta estructura en la sociedad. Mire, usted que es sociólogo podría hacer el estudio. ¿Por qué la gente está dada, o el pueblo, la mayoría del pueblo está dado a elegir precisamente a personas que no le garantizan que va a transformar su vida? La función del político es cambiar la vida de la gente. No para bien, pues, porque se cambia para mal, pues también. Por supuesto. Entonces, ¿por qué el pueblo siempre elige, o casi siempre elige, al que da más chupa, al que da más baila, al que da más camiseta? Populismo, demagogia y todo lo que usted quiera. Y eso se da en prefecturas, se da en alcaldías, en todos los niveles parroquiales, se da en la presencia de la República. En todos los niveles. Y lastimosamente el pueblo, sea culto o sea muy llano, muy elemental, no hacen el razonamiento, y aquí estuve el año pasado casualmente hablando de lo mismo. No hace el razonamiento de por qué un candidato gasta tanto dinero para ser la autoridad. ¿Cuál es el beneficio que va a lograr? ¿Cuál es el negocio, ¿no? Si el sueldo no es tampoco la maravilla. Entonces, cuando el pueblo razone y entienda que un candidato que gasta lo mismo que va a ganar en 4 años, o más de lo que va a ganar en 4 años con su sueldo, es porque seguramente algo raro hay de por medio y no va a terminar de la mejor forma posible su administración. Muy bien, abogado Pedro Moreira, muchísimas gracias por sus comentarios, sus conceptos y análisis de este proceso que la ciudadanía está a la espera, ¿no?, de las resoluciones que toman los jueces. Gracias por haber estado con ustedes. Continuamos con nuestra programación habitual. Fernando Aguayo en vivo. Mensaje de Andrés Roche, gerente de la ATM, a la ciudadanía. Guayaquil vive por el ritmo de su gente. Vamos a seguir contribuyendo a que sigan los latidos que dan vida a nuestra ciudad. Pero desde nuestras casas, con nuestras familias, sigamos actuando sin temor, con calma y sabiduría. Por nuestra parte, seguiremos en las calles con nuestros agentes, sumando en el orden público, con el tránsito, el transporte y donde lo requieran las autoridades nacionales. Para ello, estarán dotados de mascarillas, guantes y gel antibacterial personal. He dispuesto que se suspenda todo operativo, excepto lo que sea estrictamente necesario para contribuir a su segura movilidad. Consecuente con lo anterior, se suspende por 15 días, sujeto a plazos nacionales, lo siguiente. Primero, proceso de matriculación y revisión técnica vehicular. Consecuentemente, no se aplicará la multa de calendarización respectiva. Segundo, las operaciones en los centros de retención vehicular y por lo tanto el valor de garaje por esos 15 días. Tercero, las gestiones legales de cobros de multas y su correspondiente recargo por mora. Cuarto, trámites y reclamos de transporte público, los cuales solo serán atendidos en línea. El transporte público debe ser utilizado cuando sea estrictamente necesario. Se solicita a la población mayor de 65 años y quienes tengan enfermedades preexistentes y crónicas que se abstengan de utilizar el transporte urbano. La ATM, por su salud y su seguridad, va a contribuir de la siguiente manera. 1. Se entregará un kit de desinfección de superficies a base de amonio cuaternario que deberán aplicar obligatoriamente los operarios de las unidades cada 3 horas. 2. Se entregarán 2 atomizadores y un galón con alcohol al 70% para que los operarios de transporte público
se los faciliten a los usuarios. 3. La desinfección con nebulización de dióxido de cloro de las 2.730 unidades que constituyen el transporte público urbano de Guayaquil requieren de una logística especial que se está coordinando directamente con los señores transportistas y será informada oportunamente, lo cual va a reforzar a su seguridad. He dispuesto que el cuerpo uniformado de la ATM, a cargo del general Luis Lalama, y la Dirección de Transporte Público, a cargo del ingeniero Fernando Amador, verifiquen el cumplimiento de estas medidas. De no proceder como se ha dispuesto y coordinado, se retirará de circulación y se retendrá la unidad. Por ti, por los demás, súmate cumpliendo las normas de higiene y de protección. Así verás cómo esta ciudad pronto volverá a su ritmo normal de trabajo y Sin progreso. amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Ya qué bestia, qué cantidad de agua que cae. ¿Y ahora cómo nos vamos a Caleta? Igualito como nos hemos ido en todos los inviernos, ñaño. Pero ahora sin calles inundadas. Ah, ¿verdad? Ya, pues me pongo los zapatos nomás. Así es como funcionan las nuevas obras de alcantarillado para aguas lluvias, beneficiando a los que viven por la Marta de Roldós